La derivada. La derivada es una expresión que va a representar la tasa instantánea de cambio que se observa en la variable dependiente cuando se opera o se observa un cambio muy pequeño en la variable independiente. Podemos expresarla de manera general como la observamos aquí. Hay que tener en cuenta que la derivada se representa de esta manera o de esta manera, en donde estamos dando a conocer que es una tasa instantánea de cambio que se observa en y cuando se modifica o cambia de manera infinitesimal x. La expresión general de la derivada está dada por el límite de la tasa promedio de cambio, pero cuando la variación o cambio en x tiende a cero, que implica que el cambio en x tiende a cero, pues que son cambios muy pequeñitos. Entonces, así es como damos a conocer a la derivada de una función. Y va a representar una tasa instantánea de cambio en la variable dependiente cuando se observa un cambio en la variable independiente. Esta notación que tenemos acá de y sobre dx se utiliza para representar o dar a conocer esa tasa instantánea de cambio en y cuando se produce un cambio en x. También la derivada es una expresión general de la pendiente de la gráfica de una función en cualquier punto de x, siempre y cuando ésta se encuentre en el dominio de dicha función. ¿Cómo es que podemos conocer o aproximar la derivada de una función? Bueno, tenemos el método del límite para obtener esa derivada de la función. Si tenemos una función y es igual a f de x, lo primero que hay que hacer es determinar el cociente de la diferencia o la tasa promedio de cambio de esa función y después encontrar el límite de ese cociente de la diferencia cuando la variación en x tiende a 0. Entonces, un poco combinando los temas que ya habíamos revisado: tasa promedio de cambio y límite. Veamos un ejemplo. Tenemos la función f de x es igual a menos 5x más 9. Ya dijimos que la derivada puede ser representada de esa manera o de esta otra. Esa es la notación para dar a conocer derivada. Y está dada por la expresión derivada de y con respecto a x es igual al límite de la tasa promedio de cambio, que es f, que depende de x, más el incremento de x, menos f de x, entre el incremento de x, y evaluar ese límite cuando el incremento de x tiende a 0. Recordemos que la podemos expresar de esa manera o de esta otra. Eso es igual entonces a, utilizando este método del límite, a expresarlo de esta manera. El límite, la variación en x cuando x tiende a 0. Evaluamos la función original en x más incremento de x, que va a ser menos 5 por x más incremento de x más 9 menos la función inicial u original, 5x más 9. Todo eso entre el incremento de x. Y eso es igual a dando a conocer que sigue siendo el límite cuando el incremento de x tiende a 0. El límite de menos 5x, vamos a multiplicar, menos 5 incremento de x
más 9. Cambiamos los signos. Menos por menos más 5x, menos por más menos 9x, y todo entre el incremento de x. Utilizando álgebra, tenemos menos 5x más 5x es 0, más 9 menos 9 es igual a 0. Llegamos a entonces, aquí no lleva esto, el límite cuando incremento de x tiende a 0 es igual a menos 5 incremento de x entre el incremento de x. Menos 5 incremento de x entre incremento de x, eso es igual a el límite de incremento de x cuando x tiende a 0 es menos 5. Recordando las propiedades de límites, teníamos que el límite de una constante, cuando la variación o el incremento en x tiende a 0, pues va a ser esa constante. Tenemos entonces que la derivada f de x de y sobre dx es igual a menos 5. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Primero determinamos el cociente de la diferencia o tasa promedio de cambio para la función, como ya lo hemos hecho, y después encontramos el límite de ese cociente cuando el incremento en x tiende a 0. Veamos otro ejemplo. Tenemos la función f de x es igual a x al cuadrado. Vamos a encontrar la derivada y dijimos que la derivada está dada por la expresión derivada de la función con respecto a x es igual al límite de la tasa promedio de cambio cuando el incremento en x tiende a 0. Conozcamos entonces la derivada para la función x al cuadrado. Eso va a ser igual a la tasa promedio de cambio. La tasa promedio de cambio va a ser la función evaluada en x más incremento de x. Evaluamos esta función. Va a ser x más incremento de x al cuadrado menos la función x al cuadrado. Todo eso entre el incremento de x. Entonces, esta tasa promedio de cambio, ya que la conozcamos, vamos a buscar el límite cuando el incremento de x tiende a 0. Utilizando álgebra, tenemos, siempre recuerden que es el límite cuando el incremento de x tiende a 0. Utilizando álgebra acá vamos a tener x al cuadrado más 2x incremento de x más el incremento de x al cuadrado menos x al cuadrado. Todo entre el incremento de x. Reduciendo términos semejantes tenemos x cuadrada menos x cuadrada es 0 y nos queda el cociente como 2x incremento de x más el incremento de x al cuadrado entre el incremento de x. Y eso nos lleva a incremento de x entre incremento de x, incremento de x al cuadrado entre incremento de x, todo ese cociente a evaluar cuando el incremento de x tiende a 0. Entonces, si lo evaluamos, el límite de 2x más el incremento de x cuando el incremento de x tiende a 0, pues sabemos que esto tiende a 0. Y ese límite va a ser igual a 2x. Por lo tanto, la derivada de la función, que la podemos dar a conocer así o de esta otra manera, es igual a 2x. Tenemos entonces que por el método de límite, la derivada de la función x al cuadrado es igual
a 2x. Veamos otro ejemplo. Tenemos la función f de x es igual a menos 2x al cuadrado más 3x menos 10. Queremos encontrar la derivada de esta función con el método de límite y quedamos que eso es igual a, este es un apóstrofe, f de x, la derivada de y con respecto a x, va a ser igual a el límite del cociente de la diferencia o tasa promedio de cambio cuando el cambio en x o el incremento en x tienda a 0. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a hacer primero entonces? Encontrar ese cociente de la diferencia o tasa promedio de cambio de nuestra función. Eso va a ser igual a evaluar la función cuando x toma el valor de x más incremento de x. Menos 2x más incremento de x al cuadrado más 3x más incremento de x menos 10. Para conocer esa tasa promedio, le vamos a restar la función. Le restamos menos 2x cuadrada más 3x menos 10 y todo lo dividimos entre el incremento de x. Aquí se mueve un poco. Muy bien. Utilizando álgebra vamos a desarrollar esas expresiones que están acá. Y sabemos que va a ser igual a menos 2x al cuadrado menos 4x incremento de x menos 2 por incremento de x al cuadrado. Desarrollando este binomio al cuadrado y multiplicándolo por menos 2. Después vamos a multiplicar este 3 por cada término. Tenemos más 3x más 3 incremento de x, le restamos menos 10 y le restamos nuestra función. Como es una resta, implica que le vamos a cambiar los signos a todo lo que está dentro del paréntesis. Y lo seguimos dividiendo entre el incremento de x. Muy bien, utilizando álgebra vamos a reducir términos semejantes y tenemos menos 2x al cuadrado más 2x al cuadrado es 0. Más 3x menos 3x es 0. Menos 10 más 10 es 0. Y llegamos a, muevo un poco, el límite, cuando el incremento de x tiende a 0, de menos 4x incremento de x menos 2 incremento de x al cuadrado más 3 incremento de x, todo entre el incremento de x. Entonces tenemos este trinomio entre un monomio, empezamos a dividir y llegamos a menos 4x incremento de x entre incremento de x, tenemos menos 4x menos 2 incremento de x al cuadrado entre incremento de x, nos queda menos 2 incremento de x y más 3 incremento de x entre incremento de x, nos queda más 3. Entonces, este es el cociente de la diferencia o la tasa promedio de cambio y hay que evaluar el límite de este cociente de la diferencia cuando el incremento en x tiende a 0. Si el incremento en x tiende a 0, quiere decir que esto tiende a 0 y 0 por menos 2 es 0. Entonces vamos a llegar a la expresión menos 4x más 3, que eso es la derivada de la función. De esta manera tenemos
que la derivada de la función menos 2x al cuadrado más 3x menos 10 es igual a menos 4x más 3.